La academia se pronunció luego que una mayoría del Consejo de Participación Ciudadana dejó sin efecto su designación como titular del Consejo de la Judicatura. La catedrática universitaria Dunia Martínez se pronunció el viernes 12 de julio, 2 días después de su selección como presidenta del Consejo de la Judicatura. Fue dejada sin efecto por 5 miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que el miércoles aprobaron una moción de reconsideración de su nombramiento y que luego derivó a la designación de Mario Godoy. Martínez reaccionó a través de un comunicado en el cual empezó agradeciendo el respaldo que tuvo cuando la noche del lunes 8 de julio su nombre fue aprobado para ser la máxima autoridad de la Judicatura. Después agradeció al presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Swing, por haberle incluido en la terna que el organismo entregó al Consejo para que escoja el nuevo titular de la Corte de Justicia. En el listado también estaba Telmo Molina y Mario Godoy. Al finalizar su comunicado, Dunia Martínez apuntó que luego de los acontecimientos que son de conocimiento público y que dan cuenta de intromisiones perniciosas en la administración de justicia, ella seguirá aferrada a la virtud de la justicia y continuará trabajando para erradicar la corrupción y cimentar la independencia de la función judicial. Martínez iba a ser posesionada por la Asamblea Nacional el jueves 11, pero su nombramiento se revirtió por una moción de la consejera Yadira Saltos, quien pidió la reconsideración de la votación del lunes porque la consejera Nicole Bonifaz tuvo inconvenientes para ingresar a la sesión virtual del Consejo de Participación Ciudadana y no pudo consignar su voto. El alcalde de Guayaquil reaccionó a acusaciones por supuesto comercio ilegal de combustibles. En el video publicado la tarde del viernes pasado, Álvarez dijo que existe una confusa mezcla de elementos para generar dudas y para provocar escándalo. Ya se ha hecho costumbre buscando afectar la imagen de este caso de una administración comprometida, luchadora y seria con sus conciudadanos y que la egoísta visión electorera del gobierno la considera una amenaza, manifestó. El alcalde de Guayaquil calificó de bajo señalar a su familia sin necesidad alguna. La madurez política siempre debe prevalecer. Los partidos, en este caso, los partidos de fútbol, por ejemplo, se pelean hasta el final, pero después de los partidos peleamos causas con madurez. Los adversarios se terminan dando la mano, resaltó Álvarez. La autoridad se dirigió al presidente de la República, Daniel Noboa, a funcionarios y ministros manifestando que el poder es efímero. El poder es efímero, no dura para siempre y en algunos casos les dura menos que a otros, que de paso nos vamos a ver en una ciudad en la que convivimos. Un tribunal sentenció en primera instancia a los 5 detenidos y procesados como autores materiales del crimen. El tribunal aceptó que la Fiscalía demostró la culpabilidad de los 5 procesados, de acuerdo con las investigaciones, hallazgos y testimonios. El Ministerio Público determinó que los roles que cada uno ejerció para ejecutar el crimen de Fernando Villavicencio fueron los siguientes. Carlos Erwin, alias El Invisible, líder de una de las facciones del grupo de delincuencia organizada Los Lobos. El día del hecho estaba recluido en la cárcel de Cotopaxi. Sin embargo, a través de un celular dio la disposición a Johan Castillo, fallecido, de ejecutar los disparos que acaben con la vida del ex candidato. Laura Dayanera CB se encargó de la logística para el atentado. Suministró dinero, armas, motos, vehículos, camisetas y otros elementos para los participantes del atentado. Coordinó la planificación y ejecución del atentado, hizo los reconocimientos del lugar donde estaría el candidato y sus alrededores con la colaboración de Eric Marcelo RP y Víctor Alfonso F. en días antes del asesinato. Alexandra Elizabeth CF estaba en el mitin político en el que participó Villavicencio el día del magnicidio y fue quien avisó del ingreso del candidato al Coliseo y su salida a los integrantes del grupo para ejecutar el atentado. En una conferencia, el ex representante del Ecuador habló de sus experiencias mientras estuvo en funciones. La experiencia más importante que tuve fue vivir de cerca los efectos que está causando en las Naciones Unidas la crisis mundial que está atravesando hoy en día el planeta, dijo al empezar el diálogo que fue conducido por Ruth Hidalgo, directora de la Corporación Participación Ciudadana. Cargué sobre mis hombros una gran responsabilidad, dijo, sobre el rol que desempeñó en el Consejo de Seguridad, al cual Ecuador volverá en aproximadamente 15 o 20 años, apuntó. El ex embajador analizó el escenario actual en el que se desenvuelve en la ONU, en medio de un mundo globalizado marcado por los conflictos armados donde está emergiendo tendencias extremistas. Lamentablemente, hoy
toda una corriente, tanto de la extrema derecha como de la extrema izquierda en varios países, que tratan de soscavar el proyecto liberal, al proyecto de la institucionalidad, al proyecto de la democracia, al proyecto de la tolerancia, al proyecto de los derechos humanos, etc. Esa visión que está en el corazón de las Naciones Unidas ha venido siendo socavada poco a poco por distintos actores. Eso está causándole a las Naciones Unidas un serio problema, que es lo que muchas personas creen que es simplemente una ineficacia o una institución que ya no sirve. El problema es que el entorno de las Naciones Unidas no le deja tener el protagonismo que los fundadores pensaron que debería tener, describió Hernán Pérez. La ciudadana Mónica Jaramillo denunció que el Consejo de Participación Ciudadana designó ilegalmente a Mario Godoy. La ciudadana Mónica Jaramillo presentó en la Corte Provincial de Pichincha el 12 de julio una acción de protección en medida cautelar conjunta para dejar sin efecto la designación de Mario Godoy Naranjo como vocal del Consejo de la Judicatura. El caso será tramitado por la jueza de lo laboral de Pichincha, Marcia Córdoba Díaz, según el acta de los sorteos de la función judicial. Jaramillo denunció que los actuales integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Andrés Fantoni, Michelle Carvache, Augusto Verduga, Johanna Verdesoto, Nicole Bonifaz, Yadira Saltos y Juan Esteban Guarderas, echaron abajo ilegalmente la designación de Dunia Martínez Molina y a través de un pedido de reconsideración de la votación original. En la acción de protección se pide que se declare la vulnerabilidad de los derechos constitucionales al debido proceso, seguridad jurídica y participación de Martínez, que se deje sin efecto la designación de Godoy y que se la convoque a ella para que sea posicionada en la Asamblea Nacional. Hasta esto se resuelva, señala el escrito de 8 páginas, Jaramillo pide que se suspenda la posesión del postulante ilegalmente designado como vocal principal del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy Naranjo, en la Asamblea Nacional Ecuador. El Parlamento no ha señalado todavía una fecha para la posesión de Godoy. Con este requerimiento se suspendió la audiencia preparatoria de juicio que estaba prevista para el lunes 15 de julio. La Fiscalía solicitó la tarde del viernes 12 la aplicación del procedimiento abreviado para Mayra Salazar, Daniel Salcedo, Gabriel García, Neisser Mason, Heliber Angulo, Cristian Sánchez, Héctor Paredes, Ángel Lindao Emerson, Alex Palacios Díaz, 52 procesados en el caso Metástasis. A través de este mecanismo, los involucrados en esta causa judicial pueden aceptar la culpa y recibir una rebaja no menor al tercio de la pena mínima. En este caso, los 52 procesados enfrentan un proceso por el delito de delincuencia organizada por presuntamente formar parte de una red criminal que operó en el 2022 para favorecer a los intereses del narcotraficante Leandro Norero y para lo cual pagaban sobornos y funcionarios de la función judicial, Policía Nacional y otras entidades públicas. El pedido de la Fiscalía se basó al considerar que la sanción por este delito no supera los 10 años de prisión, al no configurarse otros delitos contra la integridad sexual y reproductiva o de la violencia sexual, secuestros, entre otros, y al presentarse este requerimiento antes de la audiencia de evaluación y preparación de juicio que estaba prevista para el lunes 15. Ante ello, esta diligencia queda suspendida hasta que se atienda, según el proceso, los pedidos de procedimiento abreviado para los 10 procesados de forma individual. El lunes 15 se iniciarán las diligencias con la comparecencia del acusado Gabriel García en la sala de audiencias de la Corte de Justicia. El martes 16, Neisser Mason y el miércoles 17, Heliber Angulo. Luego de que sean evaluadas estas audiencias, detalla el proceso judicial, se convocarán a los siguientes procesados. En estas citas, la Fiscalía deberá fundamentar la solicitud de procedimiento abreviado de cada uno de ellos. Entre los procesados vinculados en el caso Metástasis también se encuentra Wilmar Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, el ex asambleísta del correísmo Ronnie Aliaga, Javier J., la ex comisionada de pacificación de cárceles Claudia Garzón, ex jueces, abogados, servidores judiciales y policías. Guatemala confirmó que desde su nombramiento está alejado de la cúpula de la CONAIE y que no ha conversado con Leonidas Issa. A inicios de febrero, el gobierno de Daniel Noboa sorprendió al anunciar que Marco Guatemala, dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE,
y Pachacutic fue designado como la máxima autoridad de la Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades. Su nombramiento generó rechazo por parte de la dirigencia del movimiento indígena y se acusó a Carondelet de pretender dividir a la organización. Guatelmal fue una de las figuras que comandaron las movilizaciones sociales de octubre del 2019 y junio del 22. Buscó la presidencia de la CONAIE en el 21, cuando Leonidas Issa ganó las elecciones internas. En el 16 fue vicepresidente de la Ecuerunari y fue uno de los dirigentes indígenas detenidos durante el gobierno de Correa. Una de las principales acciones es que llegamos a territorio. Hemos recorrido casi 90% del territorio nacional. Una muy mínima parte nos faltaría, siendo sincero, la región sur de la sierra. Y estamos próximos agendando actividades para visitar a esa zona. En estos 4 meses se han hecho entrega de proyectos en los territorios de pueblos y nacionalidades, especialmente proyectos que tienen que ver con la mejora a nivel de economía comunitaria, entre ellos entregando casi cerca de $400,000 en Cotopaxi, en Imbabura 170, en Guayas más de 300,000 y hemos entregado en la región amazónica norte. El poco presupuesto que hay, que casi es de $1 millón, son exactamente $950,000 que han sido redistribuidos. Un total de 17 organizaciones políticas tienen luz verde para presentar candidatos a nivel nacional. Sus listas deben estar encabezadas por un 50% de mujeres. Del 13 de septiembre al 2 de octubre próximos, las organizaciones políticas deben inscribir a sus candidatos para participar en las elecciones generales del 9 de febrero del 2025. Al igual que en los últimos comicios, del total de listas que presenten los partidos, estas tendrán que estar encabezadas con un 50% de mujeres y 25% de jóvenes. En el caso de binomio presidencial, tener paridad de género hombre-mujer o mujer-hombre. Son 17 las organizaciones políticas que tienen la luz para presentar los candidatos en esta fecha. De los 52 procesados del caso Metástasis, la Fiscalía General del Estado emitirá 3 dictámenes abstentivos y planteó 10 pedidos de procedimiento abreviado. De los 52 procesos, solamente 39 pasarán a la audiencia de evaluación preparatoria de juicio, que originalmente estaba prevista para el lunes 15 de julio, pero que fue aplazada para una fecha no determinada. En el caso Metástasis se investiga el delito de delincuencia organizada derivada de la negociación de fallos judiciales a favor del fallecido narcotraficante Leandro Norero. Entre los acusados está el presidente de la Judicatura, Wilmar Terán, el exdirector del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes, Pablo Ramírez, el ex legislador correísta Ronnie Aliaga, el empresario Daniel Salcedo, la comunicadora Mayra Salazar, ex jueces, abogados, empresarios y otros, según la legislación vigente, donde estos pedidos de procedimiento abreviado deben evaluarse antes de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. En cambio, en esta semana se convocó a 3 audiencias individuales para tratar pedidos de procedimiento abreviado. El mandatario suscribió el documento con el que acopla el reglamento a reformas a la Ley de la Defensa Nacional. La subordinación puede ser total o parcial. La Policía Nacional se subordina a las decisiones del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en estado de excepción o estado de emergencia. 1 año, 4 meses después de emitidas las reformas a la Ley Orgánica de la Defensa Nacional, el Ejecutivo emitió el Reglamento General, que consta de 26 artículos y 5 disposiciones generales y transitorias. El 11 de julio, el primer mandatario suscribió el Decreto Ejecutivo 327, en el que se derogó el reglamento a la ley que regía desde el 2009 en la administración de Rafael Correa. En casos de estado de excepción por inminente agresión externa o grave conmoción interna, las fuerzas auxiliares y los órganos de apoyo a la defensa se subordinan al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas total o parcialmente. Noboa otorgó el plazo de 1 mes para que el Ministerio de Defensa conforme la Secretaría de Consejo Ampliado de Oficiales Generales y Almirantes de las Fuerzas Armadas, cuyo secretario será el Jefe de Estado Mayor Operacional. El 2 de julio pasado, Noboa ordenó un nuevo estado de excepción a través del Decreto 318, que regirá por 60 días en las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y en el cantón Camilo Ponce Enríquez.
por grave conmoción interna y conflicto armado interno.